Muy buenas y bienvenidos a 88 Sports. Mi nombre es Juan Pablo Campos y el día de hoy estaré hablando de las mejores firmas de agencia libre. Específicamente estaré hablando de las que para mí fueron las 7 mejores contrataciones de agencia libre hechas en esta pasada agencia libre que aún sigue corriendo, y por supuesto también los jugadores más importantes ya firmaron y la mayoría ya tienen equipo, y por supuesto toca hablar de cuáles fueron las mejores firmas de agencia libre. Obviamente también les recuerdo apoyándome con su suscripción, dejando su like y activando las notificaciones para que no se pierdan ningún video de 88 Sports. Dale con la intro y comencemos con este video. Ya todos los equipos se han movido en la agencia libre y la mayoría de jugadores importantes ya tienen su equipo asignado. Firmas de agencia libre que fueron muy importantes y por supuesto hubo muchísimas, pero hoy toca hablar de las que para mí fueron las 7 mejores contrataciones y firmas de agencia libre. Obviamente hubo muchísimas, como les digo, jugadores muy importantes como Tremaine Edmunds, como T. Edwards, como C. Garner Johnson, Orlando Brown. Bastantes contrataciones de calidad, inclusive trades. También tuvimos el trade de Brandon Cooks, posiblemente de Aaron Rodgers, y también quarterbacks que cambiaron de equipo como Derek Carr. Una infinidad de contrataciones que en pantalla estarán viendo la mayoría de las contrataciones importantes como Juju Smith-Schuster, Jesse Bates, Javon Hargrave. Bastantes contrataciones, obviamente son innumerables. Sin embargo, hoy toca hablar de las que para mí fueron las 7 que fueron mejores y las 7 que para mí pueden tener mucho más impacto en sus respectivos equipos a los que llegan. Contrataciones que para mí fueron muy inteligentes, bastante bien hechas, y sobre todo que en lo que yo califico es el impacto que va a tener en el equipo en base a la necesidad que tenían. Hay que empezar ya a analizar las que para mí son las 7 mejores contrataciones de agencia libre. Empecemos con una que a mí me gustó bastante y hablo del quarterback de los Saints, ex de los Las Vegas Raiders, Derek Carr. Una contratación que para mí es algo que tiene mucho más impacto de lo que la gente cree. Para mí es una firma muy buena, no solamente porque había necesidad de quarterback, ya que los Saints no habían encontrado para nada la respuesta ni con Jameis Winston, ni mucho menos con Andy Dalton. Necesitaban a alguien que pudiera cubrir la posición, y con Derek Carr, que lo hace por varios años ya, con un contrato nuevo en New Orleans, creo que es un quarterback que tal vez no te vaya a poner números elite. Sin embargo, creo que a día de hoy es el mejor quarterback en la división. Es un jugador que en los Raiders siempre estuvo bastante bien, que siempre tuvo una ofensiva que tal vez no era buenísima, sin embargo, siempre supo mantenerla a flote, con armas o sin armas. Creo que es un quarterback que sabe jugar con lo que tiene, y en New Orleans tiene jugadores que pueden ser de impacto. Te hablo que una línea ofensiva que tal vez ya no es tan buena como hace 3-4 años, pero todavía tienes a Ryan Ramczyk ahí, a César Ruiz. Tienes una línea ofensiva que todavía sigue siendo bastante decente, y además armas bastante buenas. Chris Olave, vamos a ver qué tal regresa Michael Thomas y por fin puede jugar la temporada completa. Si por fin, ahora sí que le da la salud para jugar la temporada completa. Y también corredores que está ahí, Jamal Williams recién contratado, también recién firmado en esta agencia libre, y Alvin Kamara, que tiene sus problemas de suspensión, a ver si lo suspenden, a ver si no. Sin embargo, de primeras esta ofensiva luce muy bien, man, lo que pueden ir en el draft. Creo que Derek Carr está bastante bien rodeado. La defensiva también es algo importantísimo, porque en los Raiders en todos los años se tuvo con Las Vegas y con Oakland respectivamente. En ese equipo los Raiders nunca tuvo una buena defensiva. Sus defensivas siempre eran de top 20 para abajo. Te habla muchísimo de que Derek Carr hacía bastante por el equipo de los Raiders, y creo que en los Saints que la defensiva, si algo es buena, es que es una defensiva muy completa. Es posiblemente el aspecto más completo y la parte más completa de este equipo de Dennis Allen. Creo que es definitivamente la parte que más le puede ayudar a Derek Carr a seguir mejorando en la NFL, y creo que tiene un equipo bastante completo porque defensivamente hay talento. Es una de las 5 mejores defensivas para mí actualmente, y creo que Derek Carr lo único que tiene que hacer es empezar a agarrar química y ritmo con esta ofensiva y pueden ganar la división. Yo creo que sin ninguna complicación. Es verdad, falta ver lo que puede hacer Carolina. Sin embargo, para mí Derek Carr va a ser de impacto inmediato, una necesidad que tenían que cubrir y que tal vez no te vaya a poner números elite. Sin embargo, es un quarterback que te va a solucionar la posición sí o sí, porque es bastante bueno, y un quarterback que simplemente es un jugador decente que te va a cumplir lo que ocupes en este equipo de los Saints, que es un quarterback que pueda manejarte la ofensiva de buena manera, que desde Drew Brees no tienes a alguien que haga eso. Después, otra contratación que me pareció simplemente importantísima, y no solamente por el nombre que es, sino por el equipo al que llega, es Javon Hargrave, llegando de Filadelfia a los San Francisco 49ers. Javon Hargrave es posiblemente el jugador más underrated de los últimos 4 años. Desde que estaba en Pittsburgh era un jugador que tenía un impacto brutal, y en Filadelfia no hizo más que demostrar su valor en esa línea defensiva, que era una locura, posiblemente de las mejores de los últimos 10 años, porque estaba ahí jugando de titular al lado de Fletcher Cox, al lado de
Brandon Graham al lado de Josh Sweat, una defensiva que simplemente en Filadelfia, Javon Hargrave era ese eje central de la línea defensiva, que es un jugador especialista parando el juego terrestre y que es que además es un muro, es una muralla jugando en defensiva 3-4, se juega como ese nose tackle fijo ahí, también puede jugarte perfectamente en una defensiva 4-3 como un defensive lineman. Es un jugador que es muy versátil, muy bueno y sobre todo sus cualidades físicas no se limitan al juego terrestre. También es un jugador que sabe presionar al quarterback, que sabe golpear y sobre todo ejercer constante presión e incomodar al quarterback, que es algo importantísimo, sobre todo añadido a una línea defensiva que ya era para mí una de las 5 o 3 mejores líneas defensivas de la NFL, con Nick Bosa, con Arik Armstead. Si bien puedes tener ahí tus dudas con Javon Kinlaw, creo que ya las resuelves trayendo un jugador de la calidad de Javon Hargrave, que como les digo, va a aportar muchísimo tanto por el juego terrestre como por el juego aéreo presionando al quarterback rival. Es una defensiva que si por sí era buena, va a mejorar muchísimo. Es una contratación simplemente inteligente, a más no poder, de parte de John Lynch. Sabía que esta defensiva era buena y sabía que si este equipo tiene oportunidad de llegar a un Super Bowl, lo va a hacer sobre todo porque la defensiva te puede llevar a uno. Porque creo que esta defensiva, si ya era especial, todavía va a ser lo más. Javon Hargrave es simplemente una pieza que tal vez no era necesaria, sin embargo va a ser una pieza que va a encajar a la perfección para hacer mejorar aún más esta defensiva. Una contratación importantísima de parte de John Lynch y los 49ers. Después quiero hablar también de un trade que hicieron los Giants y los Raiders, y hablo del tight end Darren Waller, que llega a los Gigantes a ser básicamente el nuevo arma número 1 de Daniel Jones. Está claro que este equipo de los Gigantes necesitaba de una u otra forma reestructurar esta ofensiva, porque la realidad es que alrededor de Daniel Jones no tenías a nadie. No solamente renovaste a Sterling Shepard, a Darius Slayton, trajiste a Paris Campbell, trajiste armas extras por ahí, F. Smith de los Jets. Sin embargo, lo más importante fue ese trade con una tercera ronda que hiciste con los Raiders por un tight end que es una calidad bastante buena cuando está usando, que es Darren Waller. Daniel Jones es un quarterback que, en serio, véanlo en su tape, es un quarterback que suele esforzarse muchísimo por lanzar al centro, es un quarterback que busca muchísimo lanzar al centro del campo, y obviamente ahora que tienes a Darren Waller, definitivamente va a mejorar la ofensiva. Los Gigantes lo más inteligente que pueden hacer es darle una ala cerrada completo y que supiera establecerse dentro del terreno de juego en el centro del campo para que Daniel Jones lo buscara una y otra vez. Y alguien habilidoso que te pueda hacer jugadas por su propia cuenta es Darren Waller. Darren Waller definitivamente va a ser alguien que va a añadir desde el día 1, que va a tener una conexión, creo yo que importante, con un quarterback que tal vez, si bien están sus incógnitas, creo que mientras más armas les traigas, mejor, sobre todo porque definitivamente los Gigantes ya están básicamente cerrando su futuro, porque están anclados ya a Daniel Jones el resto de, al menos los próximos 4 años de Daniel Jones, y por eso hay que armarle un equipo bueno alrededor, y Darren Waller para mí es una contratación muy buena, no solamente porque siguen haciendo falta armas, sino también porque la ala cerrada era algo importantísimo. Además, Darren Waller es una ala cerrada mucho más físico, mucho más rápido, mucho más veloz, que te puede aportar muchísimo, haciendo la diferencia y haciendo una conexión con Daniel Jones. Para mí una contratación que era necesaria, sobre todo porque este equipo de los Gigantes necesitaba sí o sí traer armas y ayudarle de una otra forma a Daniel Jones. Y obviamente Darren Waller va a aportar muchísimo como una ala cerrada que cuando está sano es top 5 sin ninguna duda, y es una contratación sumamente buena de parte de Brian Daboll y este staff de gerencia general que está haciendo lo posible para tener a Daniel Jones con un equipo competente y volver a los playoffs. Después quiero hablar también de Orlando Brown y su firma con los Cincinnati Bengals. Orlando Brown, que me sorprendió que no se quedara en Kansas City, porque tampoco es que haya cobrado un contrato tan caro, y obviamente en los Bengals se encaja como ninguna otra pieza. Es la pieza que falta, y si en Orlando Brown hay mucha gente que lo critica porque no es tan bueno, porque hay muchos que dicen que es sobrevalorado, no deja de ser un tackle sumamente completo y sobre todo que te va a cumplir siempre de ese lado izquierdo de la línea, que es el lado ciego de Joe Burrow, y que definitivamente necesitas mejorarlo. Si en Jonah Williams no era un mal tackle izquierdo, obviamente podías hacer un upgrade, y Orlando Brown lo es. Este equipo, más que invertir en la defensiva, porque dejaste ir a Von Bell, dejaste ir a Jesse Bates, invertiste también en la línea ofensiva, porque sabes que el futuro de esta franquicia, quieras o no, está en Joe Burrow, y que es más inteligente que protegerlo, que llenarlo de gente que lo deje sin lesiones, que lo deje sin golpes y que lo deje trabajar con sus armas. Que Orlando Brown es simplemente eso, es un complemento perfecto para Joe Burrow, porque va a ser su mano derecha una y otra vez, básicamente anclado esta línea ofensiva que, si bien tal vez es irregular, ahora con La'el Collins del lado derecho, con Orlando Brown de ese lado izquierdo, se vuelve una línea ofensiva bastante completa, y me gusta muchísimo porque es un movimiento, básicamente es la inteligencia en su plena palabra, porque es la mejor contratación, es el mejor movimiento que pudiste haber hecho en la agencia libre de parte de Cincinnati, porque trajiste el mejor tackle disponible en la agencia libre, porque es que además Joe Burrow sí o sí necesita una línea ofensiva
posiblemente ya sea el momento de pagarle a Joe Burrow. Sin embargo, sabes que lo más importante es dejarlo sano, protegerlo y mantenerlo ahí en una bolsa que sea de calidad. Y obviamente Orlando Brown se suma a esta línea ofensiva que va a hacer que este equipo mejore aún más y que tenga tal vez un año donde sea uno de los máximos favoritos con Joe Burrow y Orlando Brown en esta línea ofensiva. Definitivamente tienes un equipo contendiente porque Orlando Brown va a sumar y muchísimo en este equipo de Zach Taylor y Joey Burrow. Ahora toca hablar de una contratación estelar de los Detroit Lions y ya hablo del ex safety de los Philadelphia Eagles, CJ Gardner-Johnson, que llega a un equipo en el cual es una pieza importantísima y fundamental desde el día 1. Me sorprende que llegue tan barato, un año menos de 10 millones, y es que además Detroit necesitaba muy urgentemente mejorar esa secundaria y lo hizo muy bien. No solamente trajiste a CJ Gardner-Johnson, también trajiste contrataciones de un nivel bastante indicado y bastante bueno como Cam Sutton y como Emmanuel Mosley, cubriendo la máxima necesidad de este equipo, que era una secundaria buena. Ahora solamente falta tal vez mejorar la línea defensiva. Sin embargo, creo que la secundaria ya está cubierta con todas estas contrataciones, y CJ Gardner-Johnson, que va a llegar a ser básicamente el líder y básicamente también el jugador más importante de esa secundaria de Detroit, básicamente ya. Es un jugador que ya lo vimos en Filadelfia. Tiene unos instintos para jugar la posición brutales, tuvo experiencia ya de playoff con Filadelfia, con New Orleans, y tiene una experiencia que va a aportarle muchísimo a un equipo de Detroit que es muy joven. Me encanta la contratación, me hace un fit perfecto en Detroit y lo consideran como un robo. Para mí eso es algo importantísimo. Detroit consiguió un jugadorazo de muchísimo valor, de muchísimo impacto, a un precio baratísimo. Creo que me sorprende que otro equipo no le haya dado un contrato mucho más a largo plazo, inclusive Filadelfia, que le funcionó tan bien, y para mí Gardner-Johnson es un jugador que tal vez no está tan valorado como se merece, porque es un jugador que va a tener un impacto, y ya lo verán, muy grande en una defensiva de Detroit. Este equipo de Detroit, no quiero ser yo el que se emocione, pero me emociona muchísimo para el futuro, porque sí creo que ya hasta para esta temporada puede ser un equipo que sea serio contendiente para ganar su división, porque estas adiciones que están trayendo más el draft, porque tiene un capital del draft muy amplio, pueden hacer que este equipo compita básicamente hasta por lo máximo. Tienen equipo, y CJ Gardner-Johnson no llega más que a sumar bastante calidad a esta defensiva de los Lions. Y ahora quiero hablar de alguien que salió de Cincinnati rumbo a Atlanta, Jessie Bates, ex safety de los Cincinnati Bengals, un safety que para mí es un top 3 de la liga. Esta defensiva de Cincinnati durante los últimos 3 años funcionó a la perfección, porque Jessie Bates estaba básicamente siendo un jugador que en la sombra, porque tampoco se hablaba mucho de él, hace un trabajo brutal. Es un safety que simplemente es completísimo, es rápido, golpea bien, tiene muchísima inteligencia y muchísimo sentido para jugar la posición de safety, y obviamente en Atlanta hizo algo muy inteligente. Hay varias formas de invertir tu dinero en agencia libre, tal vez como Chicago lo hizo, que es invertir tu mucho dinero que tienes en muchas posiciones, o invertir todo tu dinero en un jugador de valor, y Atlanta lo invirtió básicamente todo su dinero en Jessie Bates, que es un jugador que te va a cumplir a la perfección, un safety que simplemente tiene cualquier aptitud física, que lo que quieras te lo puede hacer, y es un jugador que va a ser un capitán defensivo, un líder básicamente en el dentro del campo. Y es que además Atlanta, con una secundaria que tienes a AJ Terrell, a Richie Grant y ahora a Jessie Bates, tienes una secundaria que va a ayudar muchísimo a una defensiva que básicamente va a ser lo mejor de esta franquicia, porque si no, la ofensiva tampoco tiene mucho, y creo que la defensiva va a mejorar muchísimo con la llegada de Jessie Bates, una contratación que para mí fue una de mis favoritas sin ninguna duda, porque Jessie Bates era para mí uno de los defensivos más cotizados y con más, básicamente con más potencial de esta agencia libre, y los Falcons, que se lo llevan no tan caro, creo que fue un precio asequible, y es que además es un jugador que te aporta muchísimo. Para mí un jugador que nunca se le dio el valor que básicamente merecía en esas defensivas de Cincinnati, porque Cincinnati, si fue un equipo tan importante, también fue porque su defensiva fue muy buena, y Jessie Bates tiene bastante crédito desde que esa defensiva funcionara, y ahora va a Atlanta a hacer su trabajo. Una contratación que me encantó, y en Atlanta que va a ser básicamente ese primer bloque, ese primer ladrillo para construir una defensiva que posiblemente en 1 o 2 años sea una defensiva que mejore y que haga este equipo de Atlanta mejorar. Por último, pero no menos importante, hablar de una contratación bastante silenciosa de los Miami Dolphins, sin embargo para mí bastante importante. Hablo de David Long, linebacker central, ex de los Titans, que es un linebacker especialista en frenar el juego terrestre. Un linebacker de calidad que tal vez no sea tan impactante, tal vez no es un jugador de un renombre brutal, pero que es que ese tipo de jugador es el que te termina haciendo la diferencia. Ese tipo de jugador que básicamente no suenan los nombres, no suenan los highlights, sin embargo siempre está haciendo su labor, siempre está cumpliendo, y David Long es ese tipo de jugador en el cual siempre tienes la confianza de que te va a poner bastante buen nivel y que te va a jugar un nivel bastante
decente y inclusive hasta un nivel que puede ser hasta elite, porque en esa defensiva que lo que más le urgía era un linebacker que pudiera frenar el juego terrestre, porque este equipo había batallado muchísimo para frenar el juego terrestre. David Long es especialista en eso y en Tennessee lo demostró en los últimos 2 años tras la salida de Jayon Brown y tras la salida de Rashaan Evans, que es un linebacker que puede ser titular perfectamente, te lo llevas por un contrato de par de años bastante barato y que es un jugador que va a aportar desde el día 1 y va a ser titular al lado de Jerome Baker, especializándose en frenar el juego terrestre. Este equipo de Miami, hasta más que la contratación de Jalen Ramsey, me gustó mucho más la contratación de David Long, porque es una contratación que directamente aporta la máxima necesidad de este equipo, que era frenar el juego terrestre, y es que además es un jugador que callado y con un precio barato se puede convertir en una estrella. A mí acuérdense que David Long es un jugador que va a aportar muchísimo y que lo van a ver en un par de años siendo un jugador bastante cotizado y pidiendo un contrato grande, porque es un jugador que merece básicamente mucho más respeto con la calidad de jugador que es, con la calidad de linebacker que es, porque nadie le da el reconocimiento que tiene, pero creo yo que en Miami llega a hacer una labor importantísima, va a ser titular. Para mí es una contratación bastante silenciosa y creo que me gustó muchísimo. ¿Por qué? Va a tener impacto brutal. Como les digo, la necesidad máxima era el juego terrestre y la están cubriendo directamente con David Long y me encanta. Es un jugador que me encanta por la velocidad, por la inteligencia que tiene. Encaja perfecto en esta defensiva y es una contratación que para mí es la definición de inteligencia. David Long en los Miami Dolphins. Y hasta aquí mis 7 mejores contrataciones y firmas de esta agencia libre. Obviamente había mucho más jugadores. Tremaine Edmunds puede entrar aquí perfectamente. También T.J. Edwards. Obviamente hubo muchísimos más jugadores que pudieron haber estado aquí, pero para mí estas son las 7 que más me gustaron y que para mí estas son las 7 que más impacto van a tener desde el día 1 en su equipo. ¿Cuáles son las de ustedes? Coméntenlo básicamente aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto también les recuerdo apoyándome con su like, porque estos videos estarán aquí cada semana hablando ya directamente del draft, porque la agencia libre ya está quedando un poco atrás y ya toca hablar, enfocarnos completamente en el draft que ya sigue en abril. Y por supuesto hay que hablar bastante de mock draft, de predicciones y de muchísimas cosas que se nos vienen hacia el futuro en este canal de NFL en español. Y hasta aquí las mejores firmas que dan hasta el momento de la agencia libre. Quedan jugadores importantes ahí en la agencia, sin embargo, la mayoría de más renombre ya están firmados y por supuesto ya tienen equipo. Los invito, si les gustó este video, a dejar su like, ayudándome también, siguiéndome y también comenten y compartan este contenido, al igual que activen las notificaciones. Muchísimas gracias, gente, espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.